Bienvenidas al episodio número 52. En este episodio continuamos con la serie en donde estamos hablando acerca de nuestro bienestar. Si no has escuchado el episodio número 1, te recomiendo, ya que en ese episodio entendimos hacia dónde va toda nuestra salud y nuestro bienestar. Entendimos cómo nuestra microbiota tiene tanto que ver dentro de nosotros, como estas bacterias que parecen inofensivas, tienen tanto que ver y rigen tanto nuestra salud y nuestro bienestar. Estoy analizando el libro de la doctora Sari Arponen que se llama ¿Es la microbiota idiota? Y en esta segunda parte vamos a entender en qué momento se forma nuestra microbiota. Vamos también a hablar acerca de las enfermedades y vamos a entender cómo la mayoría de las enfermedades realmente se forman en nuestro intestino y se producen cuando hay una disbiosis. La disbiosis es este desbalance de bacterias que tenemos internamente, es decir, cuando hay más bacterias malas que buenas. Así que quédense porque vamos a tener muchísima información. Vamos a llevarnos también muchas herramientas. Recuerden que se pueden descargar las notas de este episodio completamente gratis enviándome el número 51 a mi Instagram. Un mensaje por interno con el número 51 y se les van a desbloquear automáticamente todas las notas dentro de este episodio y ya les voy a contar qué más van a incluir esas notas a lo largo de todo el episodio. Así que comencemos. La pregunta es, ¿cuándo adquirimos nuestra microbiota por primera vez? Y durante muchos años se creyó que el bebé adquiría la microbiota cuando nacía por el parto vía vaginal. Y eso estuvo ahí durante muchísimos años, ya que cuando hay un parto normal, el bebé nace por la vagina de la mamá y dentro de la vagina hay bacterias, lo cual hace que el bebé ya tenga estas bacterias. Y lo normal es encontrar bacterias que son las lactobacillus, que son los primeros microorganismos que colonizan al bebé. Además, también se tiene contacto con la zona perianal de su madre, donde hay bacterias del intestino materno. Pero hay un punto crítico cuando los niños nacen por cesárea. Es decir, ¿qué pasa? Que no reciben las bacterias de mamá, sino que reciben los microorganismos que hay alrededor de este momento del nacimiento, como los guantes de la persona que los recibe, de los doctores, como todo lo que se encuentra alrededor de el quirófano. La doctora dice que es muy difícil sanitizar todo el quirófano, lo cual va a producir que el bebé absorba todas estas bacterias y no las bacterias de mamá. Y hay algo que me pareció muy interesante, y es que desde hace algunos años en algunos hospitales se empapan gasas con los flujos vaginales de la mamá para luego pasarlas por la piel del bebé de recién nacidos cuando nacen por cesárea, y para que se llene de algunas de sus bacterias. Yo nunca había escuchado esto y me pareció demasiado interesante porque ya van a ver la importancia de que el bebé nazca con buenas bacterias desde, literalmente, su nacimiento. Otra cosa que modifica de forma negativa la adquisición de la microbiota en el nacimiento es la administración de antibióticos a la madre. Si ésta recibe un antibiótico antes o durante del parto, las bacterias que recibe el bebé se van a modificar. Ya vimos en el episodio anterior cómo los antibióticos modifican un montón nuestra microbiota intestinal. Esto es lo que normalmente se decía, pero hay algo que cambió todo en el año 2009, ya que se publicó el primer estudio que afirmaba que en la placenta ya se podía encontrar bifidobacterias y lactobacillus. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Este descubrimiento realmente generó la hipótesis de que en realidad el bebé comienza a adquirir bacterias desde su madre dentro del útero. Hay múltiples estudios posterior a esto que lo fueron confirmando, pero realmente no todos los científicos tenían esta información, otros no querían creerla, pero aún así se comenzó a aceptar que el útero no es estéril, sobre todo al encontrarse microorganismos en la sangre del cordón umbilical de bebés sanos. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? En primer lugar, para optimizar los cuidados de la microbiota materna desde antes del embarazo. En los artículos donde describen el microbioma planetario, comentan que este se parece al microbioma oral materno. Así que si la madre tiene gingivitis, caries o peor aún, alguna enfermedad periodontal, las bacterias de la boca se sitúan en la placenta y muchas de ellas no precisamente son buenas. Además, también se dice que desde el intestino también llegan bacterias a la placenta por un fenómeno que se llama traslocación intestinal por el aumento de la permeabilidad intestinal. Es decir, que algunas bacterias pueden pasar por la separación que hay entre las chulas intestinales y se trasladan a la sangre.
También tomemos en cuenta que la vagina está muy cerquita del útero y una parte de sus bacterias también se pasan a él. Por todo esto de aquí, se considera muy importante cuidar nuestra microbiota y la salud desde antes de la gestación. No solamente por el futuro bebé, sino que realmente hagámoslo por nosotros. Entonces, aquí hay algo que quiero rescatar de todo esto y es que si estamos planificando tener bebés, es muy importante para que su salud desde su nacimiento ya esté consolidada. Se sabe que hay ciertos probióticos que tomados durante el embarazo protegen al niño al menos hasta sus 11 años. Imagínense qué regalo tan grande que le podamos dar nosotros a nuestros futuros bebés que ya tengan su microbiota consolidada, que ya tengan una microbiota sana, que ya nazcan sanos. Lo podríamos proteger de la aparición de ciertas alergias, erupciones cutáneas e incluso de asma. La cepa se llama Lactobacillus rhamnosus y esta cepa también protege a la mamá de diabetes gestacional durante el embarazo y de la depresión postparto. Así que me parece una maravilla. En la gestación es conveniente tomar un suplemento de folato y no de ácido fólico para proteger el desarrollo del tubo neural del niño. Ojo con esto. El folato, el cuerpo lo sintetiza muchísimo mejor porque es la fórmula natural y activa la vitamina B9, a diferencia del ácido fólico, que ya es una versión sintética, que primero debe transformarse para poder utilizarse. Por eso es recomendable suplementar folato en su estado natural. Además, también se puede tomar yodo para el cerebro y la glándula tiroides y también vitamina 12. A menudo también puede ser necesario vitamina D3. Todo esto dentro del embarazo para poder potenciar la salud de la microbiota de nuestro futuro bebé. Ahora, hay algo también que es bien importante, que el futuro papá también debe cuidarse, porque el semen también trae su propia microbiota. Es importante que él tome en cuenta sus hábitos para poder aportar a la fertilidad al momento de pensar en tener un bebé. No solamente es la mamá, también interviene el papá. Ahora vamos a hablar acerca de la leche materna. En condiciones normales, un bebé recién nacido debería ser puesto enseguida en el pecho de su madre para recibir la leche materna, que es el calostro, la primera leche de mamá. Esta leche es rica en grasa y además tiene muchísima lactoferina, que es una sustancia antiinfecciosa e inmunoduladora que incluso se vende en forma de suplemento por múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Además, el calostro también contiene miles de sustancias como la inmunoglobina, que contiene bacterias, y se piensa que el origen de la microbiota de la leche materna viene del intestino, junto al aparato reproductor y el sistema respiratorio. No hay una composición universal para la microbiota de la leche, ya que la lactancia es un fenómeno biopsicosocial y hay múltiples factores que influyen en la lactancia en sí, que tienen que ver con aspectos socioculturales, geoespaciales y las características individuales de bebé y mamá. Se sabe que la leche de una madre que ha dado a luz por parto vaginal no es igual que la de una madre que ha dado a luz por cesárea. La leche materna tiene al menos 700 especies de bacterias para darle sustento a la madre. Produce 100 moléculas de azúcares diferentes. Los HMO, que son un tipo de azúcares que el ser humano no es capaz de digerir, se encuentran en la leche materna para darles de comer a los microorganismos. Y según el tipo de HMO de la leche, hay mayor protección contra unos patógenos u otros, como el cólera o algunos virus gastrointestinales. Son increíbles todos los múltiples beneficios de la leche materna, a pesar de que nos hayan hecho creer que la leche de fórmula es, entre comillas, mejor, pero realmente eso es algo que sucedió al momento de la industrialización, que conjuntamente llegaron los alimentos ultraprocesados y todo lo que ya vamos a ver a lo largo de este episodio. Hasta aquí nos vamos a quedar con estos puntos importantes. La microbiota de un niño es diferente según haya nacido por cesárea o parto vaginal. La microbiota del bebé sufre cuando la madre recibe antibióticos durante el parto. La microbiota de los niños que reciben lactancia materna es distinta a la de aquellos que reciben la lactancia artificial. La microbiota del bebé interactúa con el sistema inmunitario. Una disbiosis en una edad temprana tiene efectos a largo plazo, incluso aunque la disbiosis se recupere más adelante. Desde que el bebé llega a casa, ya está expuesto a bacterias. Todo va a influir en la formación de su microbiota. La alimentación, el aire que respira, los medicamentos que le dan, si tiene contacto con animales o no, el contacto con la naturaleza e incluso la actividad física. La exposición al ambiente natural del bosque, las gallinas, los animales, influyen positivamente en el desarrollo inmunitario del bebé. ¿Qué pasa? Que se nos ha metido tanto que hay que cuidar tanto de los niños
que no los exponemos a prácticamente nada, y esos niños son los que más enfermedades tienen en un futuro. La microbiota de la piel también depende muchísimo de la higiene, sobre todo de su exceso. Los bebés nacen cubiertos por una sustancia pegajosa que se llama el Bereis caseoso, porque se parece al queso. Por desgracia, se suele eliminar en el hospital esta sustancia apenas nace el bebé, es decir, apenas nace el bebé lo limpian y esta sustancia se elimina. Lo que yo no tenía idea, y no sé si alguna de ustedes, pero es que esta capa tiene agua, grasas y proteínas y además contiene sustancias antimicrobianas que protegen al bebé de cualquier bacteria mala que pudiera provocar una infección en la piel. Por otro lado, también ayuda a programar el sistema inmune de la piel, apoya el establecimiento de una dermobiota saludable, tiene sustancias defensivas, vitaminas y mantiene la piel hidratada. Regula la temperatura corporal del bebé, tiene propiedades antioxidantes y ayuda a curar las heridas. Imagínense lo importante que es esta capa con la que nace el bebé, que prácticamente apenas nace se la limpian y el bebé queda expuesto a todo lo que hay a su alrededor. También se dice que incluso tiene feromonas que contribuyen a que el apego con la madre se constituya de forma más eficiente. Hay un estudio científico donde analizan qué influye en la microbiota, si la genética o el ambiente. Entonces, es importante comprender que la genética es muy importante dentro de todo este proceso, pero que la epigenética, que es todo lo que está a nuestro alrededor, también suma muchos puntos para el desarrollo de nuestras enfermedades, para nuestro bienestar, para nuestra salud. Entonces se tomaron las muestras de personas residentes del sudeste asiático, personas que recién llegaron del sudeste asiático a Estados Unidos, personas procedentes del sudeste asiático con varios años de residencia en Estados Unidos, descendientes nacidos en Estados Unidos de personas que han venido del sudeste asiático, estadounidenses de ascendencia europea. ¿Y qué descubrieron? Que la gente que vive en el sudeste asiático tiene una microbiota más rica y diversa, capaz de degradar muchos tipos de fibra. Cuanto más tiempo viven en Estados Unidos, más se parece su flora a la de los locales de ascendencia europea y más gordos están. Los hijos y los nietos de los inmigrantes tienen una microbiota igual a los de los Estados Unidos de quinta o sexta generación. Tienen poca diversidad de bacterias y con pérdida de las cepas bacterianas con las enzimas que pueden digerir fibras variadas. Entonces, claro que la genética influye, pero se estima que al menos un 80% de la configuración de la microbiota depende del ambiente. La alimentación es el principal factor que impacta sobre la microbiota. Los cambios dietéticos pueden modificar la microbiota muy rápido, ya que la microbiota del intestino delgado cambia de la noche a la mañana, y la del colon en 48 horas ya muestra cambios significativos. Y ya lo vimos en el experimento que revisamos en el episodio anterior de Tim Spector, que convivió 3 días con una comunidad llamada Adsats que viven en Tanzania y cómo se modificó su microbiota después de haber comido por 3 días la comida que ellos diariamente consumen. Entonces, una de las causas por la que nuestra alimentación actual daña a la microbiota es la cantidad de aditivos que contienen los productos procesados y los ultraprocesados. Por ejemplo, hay un emulsionante de uso muy frecuente en muchos productos alimentarios, que es el polisorbato 80 y también el carboximelulosa, que participan en la generación del cáncer de colon. No es que estas sustancias por sí solas van a generar cáncer, pero su efecto es sumatorio con otros factores como la de predisposición genética o la alimentación. Entonces aquí la doctora nos cuenta en el libro que ella estaba muy feliz porque había encontrado una leche de coco que no la encontraba en ningún otro lugar y que solo tenía 3 ingredientes: agua, coco y un emulsionante. Y eso es la mayoría de ingredientes que nosotros quizá podemos ver, sobre todo en las bebidas o sobre todo en algunas cosas que pensamos que son sanas, entre comillas, porque tienen solo 3 ingredientes. Entonces dice emulsionante y un nombre raro que muchas veces ni siquiera entendemos y decimos, bueno, yo por lo general reviso las etiquetas y veo que tiene pocos ingredientes y digo, está bien. Resulta que este emulsionante que tenía esta leche de coco, unos días después de ella haber comprado esta leche, de haber estado tan feliz porque la encontró, le llegó un artículo científico que este emulsionante favorecía la aparición de cáncer de colon. Entonces, hay veces que pensamos que son productos sanos los que estamos comprando, pero dediquémonos
un poquito más a entender qué es lo que realmente está conteniendo ese producto. Yo personalmente recomiendo siempre cocinar en casa. Y si vamos a buscar productos que estén empaquetados, leamos muy bien las etiquetas y veamos realmente si esto que contiene nos está apoyando o nos está perjudicando nuestra salud. Pero no solamente tenemos estos efectos en la alimentación, sino también en los medicamentos. Entonces, ella nos cuenta que los antibióticos no son los únicos fármacos que pueden provocarte una disbiosis, sino también laxantes, benzodiazepinas, antihistamínicos, antidepresivos, hormonas anticonceptivas, antihipertensivos, paracetamol, ya que se ha demostrado que también pueden dañar la microbiota. Muchas personas tomamos durante años los llamados protectores gástricos. Este grupo de fármacos de tipo omeprazol alteran 24 familias de bacterias y hasta 133 vidas metabólicas de la microbiota intestinal. Yo creo que ya les he contado muchísimas veces por aquí que yo tomé omeprazol años, porque ese era el tratamiento que a mí me daban para mi gastritis. Me mandaban tratamiento de omeprazol durante 3 meses y yo tomaba omeprazol todos los días durante meses. En ese entonces claramente no sabía el daño tan grande que le estaba haciendo a mi cuerpo. Años más tarde vi todos los efectos secundarios y los sentí y los viví en mi día a día con mi salud digestiva que estaba totalmente destruida. Esto fue lo que a mí me llevó a estudiar más y a entender mejor lo que realmente necesito, entender y hacer conciencia de que si realmente tengo que tomar todos los medicamentos que me están recetando o mejor tengo que averiguar antes de meterle y darle algo a mi cuerpo. Y no hablo solo de medicamentos, hablo de alimentación, hablo de todo lo que nos rodea que vamos a entender a lo largo de todo este episodio. Entonces, los antibióticos usados en la infancia pueden producir cambios en el sistema inmune y neuroendocrino que tendrá efectos en la edad adulta. Por ejemplo, hay un gran estudio con niños de Estados Unidos que se los expuso a antibióticos en los primeros 6 meses de vida y se asoció a un aumento de riesgo de tener asma a los 6 años. En múltiples estudios en Finlandia, los antibióticos llamados macrólidos, que son los que se usan mucho en infecciones respiratorias que les daban a los niños de 2 o 7 años, se asociaron con cambios en la microbiota comprobados en estudios de heces. Pero no solo eso, sino que posteriormente era más probable que estos niños tuvieran asma, sobrepeso u obesidad. El consumo excesivo de antibióticos y otros fármacos en la infancia es muy preocupante porque en esta época se programa su sistema inmunitario y de esa programación depende su funcionamiento futuro. Entonces, ella dice que más de la mitad de los tratamientos antibióticos que reciben los niños, al menos en España, son innecesarios. No me imagino aquí en Latinoamérica. Hay un país en donde los niños toman menos antibióticos, que es Noruega, ya que se prescriben 3.5 veces más antibióticos en España que en Noruega, y un 50% más que en Estados Unidos y Alemania. En Corea del Sur es peor aún, los niños toman 7.5 veces más antibióticos que en Noruega, y estos datos provienen de un estudio en el 2016 en el que se aprecia que los niños españoles reciben de media 1.5 ciclo de antibióticos en su primer año de vida. Y esto realmente es preocupante. Y lo que se aplica con los fármacos también se extiende a todo tipo de sustancias y contaminantes como los metales pesados, los herbicidas, los pesticidas y los disruptores hormonales. Básicamente, el entorno es muy importante dentro de todo este proceso de nuestra salud y nuestro bienestar. No solamente por la alimentación y la contaminación, porque realmente lo que más ha cambiado a lo largo de todos estos años y las múltiples décadas en nuestra sociedad ha sido el poco contacto que tenemos con la naturaleza, ya que vivimos en sociedades muy industrializadas. Se ha analizado que los niños que viven en comunidades Amish, que están muy conectados con la naturaleza, con animales, con caballos, con gallinas, tienen mucha más variedad de microbiota y por ende tienen más protección frente a las enfermedades y por ende su salud y su bienestar va a estar más establecido, a diferencia de los niños que viven en una ciudad industrializada que no tiene contacto básicamente con la naturaleza. Ella dice que tener contacto con la suciedad natural realmente nos protege, ya que vivir en estas ciudades grandes, industrializadas, nos hace débiles. También el estrés, la falta de actividad física
y la falta de sueño son otros factores que pueden destruir a nuestras bacterias. Se ha comprobado también que el Wi-Fi, el celular y los ordenadores tienen un impacto negativo en nuestra microbiota, ya que el tipo de frecuencia que emiten con la que estos dispositivos funcionan provoca que las bacterias malas se proliferen con más facilidad. Y con todo esto podemos pensar que todo lo que está a nuestro alrededor es malo, y en realidad sí hemos avanzado muchísimo en tecnología a lo largo de todas estas décadas, pero al mismo tiempo todo esto sí está afectando a nuestra salud. Pero lo importante no está en mantenernos todo el tiempo quizá alerta o asustado, sino en encontrar un equilibrio para poder llegar a sí vivir en una sociedad industrializada, pero no siendo parte de esa sociedad industrializada, sino que tomar lo que sí y lo que no, y así vivir en este equilibrio. Ahora vamos a hablar un poco más de la disbiosis. Vamos a ingresar a entender mejor qué es esto de la disbiosis, por qué se desequilibra nuestra microbiota en nuestro intestino, en nuestra boca, en nuestros pulmones, e incluso en el tracto genital. Y vamos a poner un ejemplo que está en el libro, que quizás sea un poco exagerado o quizá no, porque ya van a ver que tal vez se les hace conocido. Entonces vamos a imaginarnos que una mujer embarazada tiene gingivitis o incluso periodontitis, pero no lo sabe. Toda la vida le han sangrado las encías, un poco al lavarse los dientes, y ella piensa que es normal. Se hace limpiezas ocasionales, pero nunca le han dicho que tiene un problema en sus encías. Durante el embarazo, las bacterias de su boca pasan a la sangre y llegan a la placenta, como ya lo vimos al inicio. Otras tantas al intestino y hacen lo mismo, también llegan a la placenta. El sistema inmunitario del bebé en ese momento ya se puede programar de una manera proinflamatoria frente a estas bacterias que tiene la mamá. E incluso puede que algunas de ellas pasen al bebé, como ya lo hemos comentado. Imaginemos que ahora la mamá tiene problemas en el embarazo por una bacteria que se llama Fusobacterium. Esta bacteria es mala, ya que además de asociarse con el cáncer de colon y la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otros problemas se relaciona con el crecimiento intrauterino retardado, parto pretémino y bajo peso al nacer. Así el bebé crece poquito y además lo sacan al mundo por cesárea. Tras nacer el bebé necesita algunas maniobras para reanimarlo y es colonizado por las bacterias del ambiente del quirófano. Cuando colocan al bebé encima de su mamá parece que no se agarra bien y le dan un biberón. A pesar de los intentos de la madre durante un par de días, le da la impresión, y se lo dice en las visitas, que su leche lo está dejando con hambre al bebé. Tras unos días más en el hospital, salen de ahí con el biberón y después de una cesárea y con antibiótico puesto a la mamá durante la cesárea, solo aquí, con todos estos factores, ya entendemos por qué la microbiota del recién nacido no es óptima. Lo cierto es que los efectos del parto y los antibióticos se podrían remediar con la leche materna, pero en este caso al bebé le están dando fórmula, entonces tampoco va a tener estos beneficios de la mamá. Es invierno y a las pocas semanas de haber nacido el bebé le da bronquitis y le dan antibióticos. La poca flora que el bebé tiene, que había formado, se desaparece con los antibióticos. Y después del antibiótico, las bacterias que tiene el bebé son escasas y poco variadas. Y aquí comienza todo. ¿Cuántos de nosotros no nos pasó lo mismo, pero quizá algo parecido? ¿Cuántos nacimos por cesárea y ya desde ahí no tuvimos bacterias que nos protejan ante todo esto? ¿Cuánto de todos nosotros tuvimos enfermedades cuando éramos pequeños y nos dieron antibióticos? Entonces, aquí comienza la espiral de enfermedades. ¿Por qué? Porque el sistema inmune del niño nunca se fortaleció. Y por si fuera poco, parece que tiene reflujo y le dan fármacos para tratarlo. Pero esto también produce alteración en su microbiota. Al comenzar la escuela, recibe algunas bacterias de sus compañeros, pero también se infecta por el Giardia y tiene un episodio de diarrea prolongada que le deja el intestino devastado. El niño llega al colegio con alergias, bronquitis, dolores de estómago y algunas tolerancias alimentarias. Y hasta ser adulto, donde se desarrollará otra enfermedad y el círculo nunca va a terminar. Puede que este caso parezca extremo, o realmente no. Como digo, puede que se les haga conocido, puede que se parezca un poco, quizá lo que ustedes vivieron, o quizá alguna historia parecida que hayan escuchado, pero es que realmente es así. Las enfermedades, cuando uno es adulto, no se forman cuando uno es adulto, vienen desde la niñez. Y con todo esto, quiero que entendamos esto, que desde que estamos en el vientre de mamá, e incluso
antes. ¿Por qué? Porque mamá ya tiene sus enfermedades y esto ya desde la concepción puede pasar a nosotros al momento de la gestación. Y que cuando somos adultos, todas estas enfermedades simplemente se ven reflejadas, simplemente salen a la luz. ¿Por qué? Porque hemos venido arrastrando enfermedades desde que somos pequeños. Y bueno, con esto no quiero decir que sea culpa de nuestra mamá en lo absoluto, porque realmente no es así, sino que simplemente estamos rodeados de una sociedad en la que nos ha enseñado que las cosas tienen que ser así y que parece muy normal consumir estos antibióticos, que parece muy normal nacer por cesárea, que parece muy normal darle a la mamá antibióticos, pero miren el daño tan grande que nos están haciendo desde que somos pequeños. Yo creo que tener esta información a mí personalmente me hizo tener mucha más conciencia acerca de cómo quiero que sea mi embarazo, cómo quiero cuidarme desde ahora para mi futuro bebé, cómo quiero que sea el parto. Por ejemplo, yo ya sé que no quiero que le quiten el líquido que le recubre la piel al bebé apenas nace, porque ya sabemos todos los beneficios que tiene. Entonces, quiero que esto se guarden en su corazón para que no solamente lo usen con ustedes, sino también que lo compartan. Envíenle este episodio a alguien que está embarazada o a alguien que quiere tener hijos y que no tiene ni idea de esta información, porque con esto vamos a poder ayudar a tantos niños más que vienen para que su salud y su bienestar sea óptima desde pequeños y que no nos toque, no les toque ya de adultos empezar a investigar acerca de sus enfermedades, a ver qué les pasó, a ver el por qué. Si bien es cierto, esto a mí me ha ayudado un montón, porque el hecho de haber yo sufrido todas estas enfermedades a nivel digestivo, y no solo eso, sino que cuando yo nací desde pequeña, yo tuve infecciones a las vías urinarias, y esto me desencadenó un montón de enfermedades, porque tomé antibióticos desde chiquita. Entonces ya se imaginarán que desde pequeña tuve esta ingesta de antibióticos, también nací por cesárea, y al yo tener toda esta información, todo hizo clic. O sea, ya entendí el por qué. No es que de la nada me llegaron estas enfermedades, no es que de la nada yo me enfermé, no, realmente es que ya venía arrastrando algo. Entonces, como digo, parece que fuera un poco exagerada esta historia, pero realmente esto nos pasa a muchos de nosotros y sucede en las sociedades porque parece que es normal, porque el sistema médico actual lo ha hecho ver muy normal, pero realmente no es normal. Entonces, que nos quede como una enseñanza grandiosa, que nos la guardemos en nuestro corazón para poder transmitirla a las personas que lo necesitan o para usarla para nosotras mismas. Y no solamente esto, sino que también nadie nos enseñó a alimentarnos, nadie nos enseñó qué tenemos que comer, cómo tenemos que comer, nadie nos dijo que nos hacen mal un montón de alimentos. Nadie nos dijo que los alimentos ultraprocesados nos hacían pésimo. Yo me acuerdo que cuando era más joven consumía galletas, tigretones, me encantaban todo eso en el colegio, lo comía un montón. Y nadie me dijo que eso también podía estar incluso afectando aún más a las enfermedades que en ese entonces ya tenía, porque en ese entonces yo ya tenía gastritis desde mis 15 años. Y yo en los recreos del colegio siempre comía tigretones y todas estas comidas que te venden en el bar del colegio, que es normal. Y nadie nos enseñó. Entonces, no es culpa de nadie. Lo que realmente es la desinformación que cargamos todos como sociedad y como colectivo. Pero no se preocupen por nada, porque dentro de Habítate, que es mi programa de 21 días, con estrategias y hábitos para poder alcanzar bienestar, equilibrar tu cuerpo, tus emociones y elevar tu energía vital, vamos a revisar absolutamente todo esto para que tengan toda la información a la mano, con clases valiosas, con recursos, con ejercicios, con retos, con respiraciones, con toda la información que yo he aprendido durante todos estos años para que ustedes lo tengan y que puedan hacerse cargo de su salud y de su bienestar, que es lo más importante y el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a nuestros futuros hijos, como ya vimos aquí. Las inscripciones se abren el 13 de julio, ya tenemos fecha. Y les voy a dejar aquí abajo el link para que desbloqueen un cupón de $44 de descuento que lo pueden aplicar al momento de su inscripción. Entonces, ¿qué realmente influye en nuestra microbiota que se encuentra en el ambiente, además de la genética que podemos cargar y que podemos traer de mamá, como ya vimos? El sexo, las hormonas, la higiene, el estrés, la actividad física, la edad, la genética y el sistema inmunitario claramente, los padres, el parto, la lactancia, la geografía, el ambiente, los fármacos tóxicos, la dieta y la comida. Todo esto influye alrededor de nuestra salud y nuestro bienestar. Todo esto está conectado, nada está desconectado. Quiero que nos veamos y que nos empecemos a ver como un todo. El sistema médico actual nos ha empezado a separar
Y es que hay hasta incluso subespecialidades para que solo se enfoquen en eso y lo demás no importe. Pero no, es que somos un todo, somos un cuerpo que incluso tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque ya vamos a ver la importancia de las emociones dentro de nuestra salud. Ya vamos a ver cómo se desencadena una enfermedad si no sabemos gestionar lo que nos está pasando internamente. Así que vamos a continuar para seguir comprendiendo todo este tema tan maravilloso que me parece acerca de nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, cuando se supera el punto de aguante de la microbiota, surge la disbiosis. Una de las consecuencias de la disbiosis es que a menudo aumenta la permeabilidad intestinal, en la que las sustancias o bacterias que están dentro del intestino pasan adentro del cuerpo. Y lo mismo sucede en mayor o menos medidas en la boca, en la piel o en el aparato genitourinario. De forma global, esta situación se llama permisividad de barreras. Las enfermedades no se forman de la noche a la mañana, como ya vimos, sino que realmente pueden pasar años o décadas atrás. Aquí les voy a dar algunas de las enfermedades que se puede causar por disbiosis. Más la genética, más la sanidad, más el estilo de vida, más la colonización inicial, más las infecciones, más los tóxicos, más los traumas, más el estrés, más todo, porque una enfermedad realmente no solo tiene que ver por un punto, sino que es un conjunto de todo lo que estamos viviendo en nuestro día a día. Entonces, en las notas que les dejo para que se las puedan descargar gratis, les voy a poner cuadros, les voy a poner resúmenes para que ustedes tengan todo mucho más claro y sea mucho más sencillo comprender todo esto. Enfermedades autoinmunes, problemas de fertilidad, alergias o asmas, diabetes u obesidad, permeabilidad intestinal, inflamación sistémica, endotoxemia, enfermedades cardio y cerebrovasculares, Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple, cáncer de colon, mama o páncreas, resistencia a la insulina. Miren todas estas enfermedades que se pueden causar por disbiosis, es decir, por el desequilibrio de nuestra microbiota. Ahora vamos a recordar y a traer a nuestros abuelos. Vamos a recordar qué comían ellos. Quizás ellos vivían en el pueblo y comían alimentos reales. Nada de cosas envueltas y empaquetadas. Tomaban alimentos de proximidad, quizá tenían sus propios huertos. Nada de smoothie bowls, de superalimentos. El pan era de trigo y les sentaba muy bien. La leche seguramente no estaba pasteurizada y también se la tomaban todos los días y les sentaba muy bien. No comían 5 veces al día, como ahora que está de moda estas dietas de comer 5 veces al día. Ya vamos a ver que eso no le hace bien a nuestra microbiota. No comían snacks y lo más probable es que a ellos toda la comida les sentara bien. Pero ¿qué pasa? Que ahora incluso la comida nos está haciendo mal a muchos de nosotros. Yo personalmente no tolero mucho la lactosa ni el gluten por todo esto que sucedió alrededor de mis enfermedades. Y no solamente yo, sino que hay muchísimas personas más que les sucede esto. Entonces, ¿qué pasó? Que en los años 80 trajeron avances en Estados Unidos. Sobre todo avances entre comillas, porque yo creo que aquí ya todo se alborotó y aquí es básicamente que empezó todo, porque llegó la sociedad industrializada y trajeron todo rápido, o sea, como para, entre comillas, facilitar la vida de las personas, pero nos hicieron un daño muy grande. Snacks en funda, galletas, jugos envasados, comida preparada y comenzaron a haber cada vez más supermercados y los mercados fueron desapareciendo. Las causas de nuestros problemas de la alimentación son múltiples. Desde una mala calidad de la comida hasta las prisas por comer absorbidos por la tele, por el celular o por las redes sociales. Entonces, ¿cuántas veces que nos ha tocado quizá comer solos no estamos viendo la tele o no estamos en el celular, sobre todo? Entonces, esta costumbre de comer con la televisión prendida o con el celular nos hace muy mal a nuestra digestión porque no estamos prestando atención a lo que comemos, sino que además estamos escuchando y recibiendo más información, lo cual nos puede mantener en un nivel de estrés. Se puede elevar nuestro cortisol. No lo estamos haciendo con conciencia y esto puede interferir en el funcionamiento de nuestra digestión. Entonces, aquí un tip para mejorar nuestra digestión. El primer paso es comer. Solo comer, sin hacer otra cosa que quizá conversar con las personas que están a tu alrededor. Porque es un momento perfecto para poder practicar el mindful eating, que es ser consciente de lo que estás comiendo. Masticar al menos 30 veces por cada bocado que ingresa a tu boca, para así poderle dar tiempo a la saliva para preparar a los alimentos y formar un bolo alimenticio que se trague fácil, para que esto le ayude a los siguientes pasos a la digestión. Entonces seamos más conscientes cuando comamos
y sepamos que si lo hacemos bien y conscientemente le estamos ayudando a nuestra digestión. Además también, nuestro organismo captará mejor en qué momento ya no necesita comer más. Muchos estudios demuestran que comer viendo la televisión inhibe la sensación de saciedad y es una causa de sobrepeso y obesidad. Ahora vamos a hablar acerca del intestino permeable, que es algo que lo he estado nombrando mucho aquí. En el episodio anterior ya hablamos un poquito, pero es bien importante comprenderlo un poco más a fondo, porque esto del intestino permeable es muy común. Yo tuve intestino permeable y sé todas las consecuencias que esto trae. Y saberlo identificar a tiempo creo que es la base y la clave. Entonces, las células intestinales, que se llaman enteritos, en condiciones normales están pegadas unas a otras. Y aunque hay un mínimo espacio entre ellas para que pasen sodio, agua y glucosa, en ocasiones estos espacios se abren para que estas sustancias pasen en mayor cantidad al interior del organismo para darnos energía. Pero si tenemos estrés, estas uniones se van a abrir. Y en el lateral de las células hay unos complejos, las uniones estrechas. Esas uniones tienen todo un aparato de proteína por dentro de las células que tira de las uniones para separar a los enteritos en ciertas condiciones. Entonces, ¿qué sucede con algunas de las comidas? El gluten es uno de los estímulos más potentes para abrir las uniones que tenemos que normalmente son estrechas y dejar abierto el paso entre las células. En algunos estudios se ha visto que esta apertura puede persistir durante 24 horas. También los aditivos industriales de la comida ultraprocesada, el alcohol y el estrés aumentan los espacios. En la luz del intestino de una persona con exceso de permeabilidad suelen haber bacterias malas que pueden pasar enteras por estos huecos. Y si la comida tiene mercurio u otros metales pesados o toxinas o cualquier otro componente no beneficioso para nuestra salud, también pasará para adentro y al final se generará una endotoxemia, con una inflamación crónica de bajo grado que está detrás de muchísimos síntomas crónicos. El trigo actual contiene más gluten inmunogénico que los trigos ancestrales. Es por eso que antes no les hacía mal a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Pero ¿qué pasa? Que antes también se fermentaba más el pan. Desde que sucedió toda la industrialización comenzaron a hacer los espaguetes rápidos, los panes rápidos, todo empaquetado y ya no claramente le daban el tiempo que necesita de fermentado el trigo. Pero ahora está volviendo eso con los panes de masa madre. Por eso si a alguien le inflama el trigo y come pan de masa madre, va a entender que realmente el pan de masa madre no lo va a inflamar. Y eso es lo que me sucede a mí. El pan de masa madre no me inflama cuando es un buen pan de masa madre, porque hay panes que no tienen la fermentación adecuada y lo venden como pan de masa madre y que te puede llegar a inflamar y es por eso. Pero si consigues un buen pan con una fermentación larga de varias horas, vas a ver que no te va a hacer mal. Porque esa es la clave del por qué a nuestros antepasados no les inflamaba el trigo y podían comer pan. Porque era un pan artesanal que tomaba su tiempo de fermentado, normal. Desde que sucedió la industrialización eso cambió. Este fermentado lo hace más digerible. Y también por si fuera poco, el trigo actual tiene mayor cantidad de sustancias que inhiben la producción de algunas enzimas pancreáticas. Entonces es por eso que ya no nos hace bien, a diferencia de nuestros antepasados. Y por último, también estos como cachitos de gluten pasan sin digerir por completo y pueden estimular al sistema inmunitario a actuar por un fenómeno de misticismo molecular. Tenemos estructuras en las células que se parecen al gluten y cuando el sistema inmune responde frente al gluten puede reaccionar también a estas partes de nuestro organismo. Esto sucede, por ejemplo, en la tiroiditis de Hashimoto y en algunas formas de afectación neurológica por el gluten. Entonces, si tienes tiroides de Hashimoto, que sé que algunas personas lo tienen, deja el gluten para ver cómo te va, porque te puede ayudar a sanar. Pero hay algo bien importante que la doctora dice en el libro, que si no tienes celiaquía, que es como alergia realmente al gluten, no es necesario que lo dejes por completo. Es decir, cuando tienes celiaquía no puedes ni comer pan de masa madre. Pero cuando sientes que el gluten te inflama, puedes dejarlo, pero sí comer estos fermentados de largo tiempo que no te van a sentar mal. Y el asunto del gluten es bien complicado porque tenemos mucha información alrededor de este tema, pero básicamente se va a reducir en esto de aquí. Si eres celíaco, no debes comer nada de gluten nunca y debes evitar la contaminación cruzada también. Si tienes sensibilidad al gluten, pero no celiaquía, tampoco debes comer nada de gluten.
Si tienes una enfermedad autoinmune como la tiroides de Hashimoto, es muy probable que te puedas beneficiar de una dieta sin gluten. Si no eres celíaco y no tienes ningún otro problema clínico diagnosticado, pero te encuentras mejor sin comer cereales, como en mi caso, no estás obligado a comerlos, porque no te va a pasar nada si no los comes. Entonces, tienes que ir probando, tienes que ir viendo si realmente estos alimentos te están inflamando, entonces darte lo que tu cuerpo realmente necesita. Ahora vamos a pasar al SIBO. El SIBO es una enfermedad que es muy común. Últimamente creo que se ha vuelto incluso un poco más común. Cuando yo tuve todos estos problemas, nunca escuché del SIBO. Luego de haber leído este libro, incluso he llegado a pensar que también tuve SIBO por todos los síntomas que muestran aquí. Entonces vamos a entender un poquito para que ustedes puedan identificarse y ver si alguno de estos síntomas se ven correlacionado con lo que están sintiendo, o si sabes de alguien que sufre estos síntomas y que no tiene cura, esto le va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué es el SIBO? El SIBO es un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, donde tienen que haber bacterias, pero no demasiadas. Sobre todo, así como en cualquier otro lugar, siempre tiene que haber equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el SIBO? Que lo están medicando con antibióticos. Y este no es el tratamiento que le tienen que dar, porque el SIBO no es una enfermedad infecciosa. Entonces, ¿qué pasa? Que no se están dedicando a buscar la causa del SIBO, porque hay mucho más allá detrás de solamente un SIBO. Entonces, no solamente estos antibióticos nos van a hacer mal, sino que pueden llegar a desencadenar otras enfermedades incluso. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos del SIBO? Son el dolor y la distensión abdominal. Es típico tener muchos gases, flatulencias y eructos. Las digestiones pesadas y el ardor en la boca del estómago son muy frecuentes. Puede haber tanto diarrea como estreñimiento según el tipo de SIBO que tenga la persona. La intolerancia a la lactosa, el sorbitol y la fructosa son frecuentes dentro del SIBO. Retirar los alimentos con estos componentes es un parche que no va a llegar al fondo del problema y a largo plazo puede ser incluso contraproducente. Por desgracia, los síntomas no se limitan al aparato digestivo, sino que también puede haber niebla mental, problemas cutáneos con eczemas o picores, dolores articulares, dolores horribles en la menstruación, entre otras. Las posibles causas del SIBO pueden ser varias, pero aquí vamos a revisar algunas. Esta es la raíz. La toma de antibióticos, la toma de antiácidos y la hipocloridria. El estómago necesita ácidos para funcionar bien. Muchas personas toman omeprazol, les recetan omeprazol, que creen que sus molestias digestivas son por el exceso de ácido, cuando en realidad tienen un SIBO que empeora aún más cuando le dan omeprazol o antiácidos. Enfermedades y trastornos digestivos como la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia pancreática o la cirrosis hepática también puede ser la raíz de un SIBO. Los antecedentes de cirugía abdominal, sobre todo si hay presencia de bridas, alteración de algún segmento del intestino delgado, pérdida de la válvula ileocecal o alguna banda gástrica. Infecciones intestinales por parásitos o bacterias pueden producir un SIBO por un desequilibrio de la microbiota o un daño en los complejos motores migratorios. Problemas endocrinológicos como las enfermedades tiroideas o la diabetes, alteraciones del sistema nervioso como la enfermedad de Parkinson o los traumas cráneoencefálicos, endometriosis, estrés crónico y las disfunciones del nervio vago. Todo esto de aquí puede ser la raíz de un SIBO. En el próximo episodio vamos a hablar acerca de todo lo que se puede hacer a nivel integral para ir sanando de raíz todo esto, como cambios en la alimentación, controlar el estrés, ejercicio físico, mejorar el ritmo circadiano y sobre todo erradicar las causas de forma definitiva. Pero mientras tanto les cuento que ella ha sanado SIBO con probióticos y aceites esenciales. Ustedes saben cómo yo amo los aceites esenciales porque a mí me sanaron cuando yo tuve todos estos problemas digestivos. Entonces son parte de mi día a día, siempre los tengo conmigo, aquí atrás también los pueden ver y son parte de todo lo que yo comparto. Dentro de Habítate hay una clase de aceites esenciales e incluso protocolos para que ustedes los puedan integrar en su día a día. Y les doy el protocolo que yo tomé cuando tuve el intestino permeable. Y como digo, incluso creo que tenía también SIBO, mi gastritis y etcétera, porque internamente cuando hay un problema digestivo, esto se desencadena y se forman más y vienen más. Ya vimos, por la toma de antibióticos, por la toma de antiácidos, todo adentro empieza a formarse nuevas enfermedades. Entonces, ella cuenta en el libro que hay doctores, colegas de ella, que dicen como, no, es que los probióticos y los aceites esenciales es parte de una medicina homeopática. Y realmente no es así. Realmente es lo que te va a sanar
porque los medicamentos no te sanan. Los medicamentos simplemente te están tapando el cuadro, tapando el síntoma, poniendo un parche y no yendo a la raíz del problema. Entonces, hay una frase que Hipócrates la dijo y que está en el libro y dice: a quien desee salud, primero hay que preguntarle si está dispuesto a suprimir las causas de su enfermedad. Solo entonces será posible ayudarle. A veces parece mucho más sencillo dejar nuestra salud en manos de alguien más. Ir donde el doctor y decirle: usted dígame qué tengo y yo tomo. Y yo por muchos años fui así. Por muchísimos años fui así. Pero llegué a un punto de quiebre en donde me cansé que me digan que tome solamente omeprazol. Y esta historia la he contado un montón de veces, pero es que es parte de mi vida y es parte del por qué estoy aquí compartiendo todo esto. Y es que me dieron tanto omeprazol durante toda mi vida que cuando tuve un dolor súper fuerte y fui a emergencias, me quisieron poner un suero de omeprazol y ahí fue cuando me fui de emergencias con mucho dolor porque me seguía doliendo y dije: este es el final. De hoy en adelante me voy a hacer cargo de mi salud. Nunca más voy a dejar que sigan dañando mi cuerpo, porque yo en ese entonces ya sabía que el omeprazol me había dañado demasiado mi salud digestiva. Y fue cuando llegaron los aceites esenciales, llegaron los probióticos, cambié mi alimentación por completo, bajé el ritmo a mi trabajo, renuncié a mi trabajo, dejé de tener un trabajo tóxico, estresante todo el tiempo, y todo eso me llevó a que yo pueda sanar mi salud de raíz. Y todo esto está dentro de Habítate. Todo esto que yo aprendí les voy a compartir dentro del programa con un protocolo para que ustedes lo puedan hacer, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, porque ya vamos a ver cómo las emociones influyen en las enfermedades. Entonces, se debe tomar en cuenta que suele existir un componente psiconeuro endocrino inmunológico en todos los procesos patológicos, ya que el cerebro, las emociones, el mal manejo del estrés nos pueden enfermar. Y esto no es pseudociencia ni ciencia ficción, porque hay muchísima literatura científica al respecto. Ustedes saben que yo hablo mucho de la energía, mucho de las emociones. Me gusta incluir también esta parte científica y me gusta que haya podido compartirles y que les esté compartiendo este libro aquí, porque para la parte lógica del cerebro es muy importante tener esta evidencia científica. Entonces así, ya con todo esto, el cerebro nos va a decir: ah, es verdad, entonces sí ha sido cierto, sí tiene razón todo esto. Entonces, en serio, sí voy a tomar aceites esenciales, sí voy a probar los probióticos, sí voy a cambiar de alimentación, sí voy a entender que el cortisol es muy importante dentro de todo este proceso. Solamente cuando le damos al cerebro razones. Entonces, por eso también para mí leer este libro fue como potenciar aún más lo que yo ya venía entendiendo en mis sesiones, durante todo mi proceso, pero esto le está fortaleciendo a mi cerebro para que diga: tienes toda la razón del mundo, siempre tuviste razón, no estabas loca, y es muy importante que también tengamos esta parte científica para que la parte lógica del cerebro nos diga: listo, te voy a ayudar en este proceso. Entonces, ya hemos visto que hay factores que afectan a la composición de la microbiota intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal, que es otra de las enfermedades que es muy común también, hay algunos cambios en la microbiota que son bastante característicos, como el aumento de las enterobacterias, las fusobacterias, bajan los bacteroides, las bifidobacterias y los lactobacilos disminuyen. Y yo les cuento esto porque la doctora se ha encargado como de ver todos estos artículos científicos y como la repetición que hay, el factor común que hay en las personas que tienen la misma enfermedad y cómo las bacterias en todos cambian, bajan, suben. Entonces, como que es otra razón también para poder comprender la importancia de las bacterias dentro de nosotros. Entonces, cuando hay disbiosis, aumentan las bacterias malas y bajan las bacterias buenas, que es lo que ya sabemos. Se modifican de esta manera la producción de metabolismos por la microbiota y se le dice al intestino como: ábrete. Esto aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces, toda esta situación es una señal gigante para el sistema inmune que le va a decir: inflámate. ¿Por qué? Porque están pasando cosas a nuestro cuerpo que son bacterias que no deberían estar ahí. Entonces, el sistema inmune como que entra al ataque y empieza como a ponerse alerta. Entonces, este sistema inmune obedece y aquí viene como a inflamarnos, ¿no? Como que viene esta parte de la inflamación porque nos empieza a defender por un supuesto ataque. Y el resultado es que ya tenemos una inflamación intestinal, que a su vez genera disbiosis, más permeabilidad intestinal. Entonces, como verán, hay bastantes enfermedades que se empiezan a desencadenar por una enfermedad de la salud digestiva cuando no sabemos tratarla y no la tratamos como debería ser, ir a la raíz del problema. Entonces, aquí hay una frase que me gusta también, que es: si a alguien le clavan el cuchillo, el primer paso es sacar el cuchillo. De lo contrario, la herida jamás sanará.
Entonces hay que ir a la raíz siempre. Ahora, ¿cuáles son los factores ambientales que pueden influir en estas enfermedades? Ya sabemos, el uso de antibióticos en la infancia, el no consumo de la leche materna, los antibióticos orales, el déficit de vitamina D, que ya vamos a entender más adelante, ser fumador, el tabaco es malo para todo, además altera la inmunidad y disminuye la diversidad bacteriana de la microbiota intestinal, así que no hay que fumar. El no contacto con la naturaleza, los productos ultraprocesados, el exceso de azúcar, las grasas trans, la falta de fibra, no hacer actividad física y la alteración de los ritmos circadianos. Entonces, como les decía hace un momento, tenemos que empoderarnos, tenemos que hacernos cargo de nuestra salud. Entonces ella cuenta que hay muchas personas que llegan a una cita de un doctor y preguntan qué tengo que comer. A menudo se les dice hay que comer una dieta sana, pero sin especificar nada más. E incluso muchos doctores dicen que la comida no tiene nada que ver. Y esto lo he visto demasiadas veces y me genera una frustración tan grande cuando dicen que la comida no tiene nada que ver. Cuando tiene todo que ver, y ya lo vimos, tiene todo que ver la alimentación. Pero espero que poco a poco el sistema de salud vaya cambiando y que los médicos nos vean como un todo y no nos vean solo como partes, porque realmente esto nos está enfermando más. Entonces, el empoderamiento en atención a la salud se divide en 5 niveles que nos dicen aquí en el libro. Así que yo les voy a dar los 5 niveles y ustedes van a pensar en qué nivel ustedes pueden estar. El primer nivel es en el que tú vas donde un profesional de la salud y te dice tómate esta pastilla y tú te la tomas sin averiguar absolutamente nada más, sin saber de qué es, tú te la tomas porque él te dijo, listo, primer nivel. Segundo nivel, vas donde el profesional de la salud y te dice, tómate esta pastilla. Y aunque te da su explicación, te explica el por qué tienes que tomar esta pastilla, igual tú te la tomas. Porque sí te está explicando, es como un nivel más, por así decirlo. El tercer nivel es cuando tú te vas ante el profesional de la salud. Él te dice, mira, tómate esta pastilla, te consulta a ti, estamos en el tercer nivel, y te dice, mira, ejemplo, tú tienes el colesterol alto, tienes que tomar esta pastilla. ¿Qué te parece? Te lo deja como, o te pregunta, tercer nivel. Cuarto nivel, vas donde el profesional de la salud y el paciente empieza a negociar y te dice, ya te dice, mira, tienes que tomar esta pastilla porque tienes colesterol alto. Y tú le dices, ¿será que de verdad tengo que tomar esta pastilla? ¿Es grave? ¿Qué pasa si no tomo esa pastilla? Y el profesional te puede decir como, bueno, mira, hay opciones. O sea, puedes hacer ejercicio, puedes alimentar más sano, pero igual te tienes que tomar esta pastilla. Y tú dices, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comer más sano y veamos la próxima consulta a ver si es necesario tomar esta pastilla. Y el profesional de la salud dice, ok, está bien. El quinto nivel es cuando la persona se autocuida. Es cuando la persona incluso sabe más que el médico. ¿Por qué? Porque se está haciendo cargo de su salud, de su cuerpo, porque sabe, porque busca artículos científicos, porque lee, porque sabe lo que tiene, porque sabe que puede el colesterol tratarlo de otra forma, poniendo el ejemplo del colesterol, y que no necesariamente tiene que tomar una pastilla. Y esto ella dice que como médicos les puede llegar a ofender, y eso me ha pasado a mí un montón, últimamente que he estado atravesando por estos problemas de salud que no quiero tomar pastillas e intento buscar otras opciones y les digo a los doctores como, a ver, pero es que yo leí esto, yo leí esto, yo leí esto y es como que se molestan, creo, internamente, porque ellos les enseñaron eso, no les enseñaron a ver un poco más allá, sino que toma, esta es la pastilla que tienes que tomar. Tienes una enfermedad, esta es la pastilla que tienes que tomar. Cuando no es así, cuando realmente hay opciones y no siempre tenemos que tomar pastillas, como ya hemos visto. Y hay un sexto nivel que ella dice que ya es como el nivel cuando las personas no solo se empoderan, sino que toman las riendas de su salud y además ayudan a otras personas. Yo llegué a este punto sin saber que me estaba empoderando tanto y que ahora se los estoy compartiendo a ustedes. Y eso es lo que queremos que lleguen. Y eso es lo que quisiera que lleguemos todos. A empoderarnos tanto con nuestra salud que ayudemos a más personas que no saben por dónde ir, que no saben cómo tratar el problema, que no saben cómo tratar esa enfermedad crónica que ya les dicen que no hay cura o que no hay razón o que realmente no tienes nada o que estás loco o que es estrés. Por último, sí, a veces dicen como que es estrés y no es que no sea estrés. Ya vimos que el estrés sí influye, pero es que hay una raíz y hay que entenderla y hay que encontrarla. Y de esto también se trata, Habítate, para que tú te empoderes de tu salud y de tu bienestar. Ella también, como doctora nos dice que hay partes olvidadas por la medicina y la atención sanitaria, como la importancia del estilo de vida,
de los aspectos psicoemocionales de las personas y se ha perdido esta visión integral del ser humano en su contexto biopsicosocial. Entonces, con esto ella nos dice que así sea una enfermedad inflamatoria intestinal u otro problema de salud, siempre se puede hacer mucho más que tomar solo un fármaco. Entonces, depende de ti irte al nivel 5 o 6 de empoderamiento. En tus manos está todo esto. Vamos a volver a otra famosa frase de Hipócrates que dice que toda enfermedad comienza en el intestino. Y claro que tiene sentido. Si las enfermedades son emocionales, todo nuestro aparato digestivo es el que procesa estas emociones y el que digiere estas emociones. Entonces, por eso hay tantas enfermedades crónicas del sistema digestivo. Este conocimiento sobre la relación entre el intestino y el cerebro no es nuevo. Después de los griegos, muchos médicos británicos sabían que los problemas intestinales afectaban al estado de ánimo y viceversa. El escocés Robert Wood, a finales del siglo XVIII, observó que el intestino tenía muchísimas terminaciones nerviosas que, según él, le otorgaban la energía nerviosa al resto del cuerpo. En su época, el concepto de simpatía nerviosa era de uso común. Estaba de moda escribir sobre el intestino y el estómago. Se publicaron muchos libros sobre la salud intestinal, tanto para el público en general como para los médicos. Y se hablaba mucho del intestino como el gran cerebro abdominal. Y si se fijan, el intestino tiene la misma forma del cerebro. Esto yo lo he visto en mis sesiones y me parece realmente increíble. De hecho, el estómago se consideraba el órgano más importante de todo el cuerpo. A principios del siglo XIX, John Abernethy consideraba que todos los problemas de salud del cuerpo y la mente se debían al trastorno metal gástrico. El estómago y el cerebro tenían una relación estrecha. Su mensaje era que las personas debían comer alimentos simples y naturales en lugar de las comidas refinadas artificiales y adulteradas que se consumían en Gran Bretaña en esa época. Imagínense ahora, si en esa época habían ya decían que hay comidas adulteradas, imagínense ahora después de todo lo que está sucediendo a nivel industrial. Entonces, un par de décadas más tarde, Sidney Whiting escribió Memories of a Stomach, Memorias de un estómago, en donde describe las miserias de su vida en detalle. El señor estómago nos cuenta cómo le obligan a comer alimentos adulterados, fumar y comer dulces desde joven. En la universidad padecía de molestias continuas por excesos de su dueño humano. Cuando éste se enamoró, el señor estómago sufrió una ola de emociones, porque el galán alteró sus ritmos circadianos para cantarle serenatas nocturnas a su amada. Todo esto es de qué se trata el libro de Memorias de un estómago. Al comenzar a trabajar, no se dedicó a la vida sana, bebía y martirizaba al pobre señor estómago. En esta historia describe cómo se correlacionan los hábitos, las emociones y la salud intestinal. Imagínense en esta década y escribían acerca de eso. ¿En qué momento se perdió todo esto? ¿En qué momento nos olvidamos de todo esto tan importante? Aún cuesta que todos los profesionales entiendan la importancia del intestino eje cerebro. Porque dividimos al ser humano, e incluso sugirieron, como digo siempre, estas subespecialidades de la medicina, que el que se dedica al ojo ya no va a revisar el intestino. Y es que así es realmente. Entonces, el cerebro es un órgano magnífico para la neurología, pero esta disciplina no se preocupa por el intestino. Pero no solamente tu cerebro se conecta con tu intestino, sino que ya vimos también que se conecta con muchos más de nuestros órganos, así como lo revisamos en el episodio anterior. Ahora vamos a revisar cómo influye la microbiota en nuestro sistema nervioso, que esto también es muy, muy importante para nuestra salud y bienestar. Tu intestino y tu cerebro se están hablando constantemente, y quien controla gran parte de esa conversación es tu microbiota, y estas son las 5 formas en las que lo hace. A través del sistema inmunitario, tu intestino tiene un sistema de defensa propio que monitorea todo lo que entra. Cuando hay bacterias malas o inflamación, le avisa al cerebro, y el cerebro responde generando fatiga, tristeza, falta de energía y ganas de aislarse. Por eso, muchas depresiones tienen origen inflamatorio y esa inflamación viene del intestino. En autopsias suicidas se ha comprobado que su microbiología estaba inflamada. Así que, por eso, muchas veces lo que pensamos, lo que decidimos o lo que hacemos no depende solo de nosotros mismos, de una forma consciente, sino que puede ser que nuestra microbiota está desequilibrada y eso nos está inflamando. Y un cerebro inflamado no toma las mejores decisiones para su portador. 2.
a través de hormonas y sustancias intestinales. Las células del intestino fabrican serotonina, colecistoquinina y otras sustancias que viajan al cerebro. Tu estado de ánimo, tu sensación de saciedad e incluso tu equilibrio emocional dependen de lo que produce tu intestino. Estos meses que he estado con disbiosis, como les conté en el episodio 49, porque tomé antibióticos porque tuve una infección a los riñones, tuve una depresión potente, fuerte. Sentí como mis emociones estaban inestables, como esos pensamientos estaban llegando de formas potentes. Y eso me hizo valorar muchísimo más la estabilidad emocional, la estabilidad mental, el bienestar en general. Es muy duro vivir en una depresión, es muy duro vivir en picos emocionales que no sabemos cómo tratarlos y que no entendemos de dónde vienen. Pero ya sabemos que podemos ir a nuestro intestino, a nuestra microbiota, equilibrar nuestra microbiota y por ende equilibrar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es que esta información es muy valiosa que la tengamos para poder entender la raíz de muchas depresiones que a veces pareciera que no tuvieran cura y que nos están dando pastillas y pastillas y pastillas y que eso solamente nos hace tapar los síntomas pero que no nos hace entender la raíz. 3. A través de metabolitos y neurotransmisores. Tu microbiota produce ácidos grasos como el butirato, que regulan la serotonina, la dopamina, el GABA y la melatonina. También influyen el cortisol y la adrenalina. Hay estudios que muestran que el butirato mejora el aprendizaje, la memoria y tiene efectos antidepresivos. 4. A través del nervio vago. El nervio vago es la autopsia directa entre el intestino y el cerebro. Todo lo que pasa en tu microbiota llega al cerebro por esta vía en cuestión de segundos, incluso sin que seas consciente de ello. 5. A través de las células neuropods. Estas son células del intestino con conexión directa al nervio vago. Detectan en segundos qué alimentos o bacterias hay en el intestino y se lo informan al cerebro. Inmediatamente. En resumen, una microbiota desequilibrada inflama al cerebro, altera tus emociones y afecta tus decisiones. Una microbiota sana hace exactamente lo contrario. Miren qué valioso que es de verdad todo esto. Entonces lo que comes no solamente va a nutrir a tu cuerpo, sino que te va a ayudar a estabilizar tus emociones, te va a ayudar a programar tu mente y viceversa también. Si controlas tus emociones, tu microbiota va a estar equilibrado. Como ya sabemos, todo esto está conectado. El eje microbiota, intestino, cerebro. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la ciencia moderna es que nuestro cerebro, nuestro intestino y nuestra microbiota mantienen una conversación constante. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro era quien daba las órdenes. Hoy sabemos que la comunicación funciona en ambas direcciones. El intestino influye en el cerebro y el cerebro influye en el intestino. No son sistemas, sino que forman una red integrada donde participa el sistema nervioso, el sistema inmunitario, el sistema endocrino, que son las hormonas, la microbiota intestinal, el nervio vago, diversos neurotransmisores y moléculas inflamatorias. Imagínense. Entonces, ¿cómo el cerebro afecta a la microbiota? El cerebro produce sustancias que pueden modificar la motilidad intestinal, la digestión, la composición de la microbiota. Además, envía señales al sistema inmunitario. Cuando vivimos estrés, el cerebro interpreta que existe una amenaza, aunque no sea física, porque el cerebro no va a distinguir entre ser perseguido por un depredador, tener problemas económicos, discutir con alguien, vivir una situación de incertidumbre. Todo esto puede activar la misma respuesta biológica de alarma. El estrés te va a generar inflamación. Básicamente, cuando el cerebro detecta peligro, activa estos procesos inflamatorios. El problema es que esa inflamación no se queda únicamente en el cerebro. Las señales inflamatorias llegan al intestino y alteran el equilibrio de la microbiota, favoreciendo la aparición de la disbiosis. Y la disbiosis es este desequilibrio en las comunidades bacterianas intestinales. Entonces aquí se forma un círculo vicioso entre inflamación y disbiosis. Una vez que aparece la disbiosis, se genera un ciclo súper difícil de romper. Estrés, inflamación, disbiosis, más disbiosis, más estrés, más inflamación, más disbiosis. Este mecanismo ha sido observado tanto en animales como en humanos. Además, cuando una persona está estresada, suele adoptar conductas que empeoran aún más el problema. ¿Cómo? Comer alimentos ultraprocesados, consumir alcohol, dormir mal, reducir la actividad física. Yo sé que cuando estamos quizá atravesando por una depresión, no nos da ganas de hacer nada, pero ahí está como ese amor propio, como tenemos que hacer algo por nosotros para poder salir de ese círculo. El primer paso que damos, así sea algo chiquitito, nos va a ayudar a salir de ese círculo.
porque a la final, si seguimos así, va a ser muy difícil de salir. Han llegado a mis sesiones muchas mujeres con depresión que también tienen problemas digestivos y muchos problemas emocionales. Entonces, todo esto está conectado. Todo esto está conectado. Por favor, esto tenemos que tatuárnoslo en nosotros. Entonces, las hormonas del estrés también afectan directamente al intestino. Hormonas como cortisol, adrenalina, noradrenalina no solamente actúan sobre el cerebro, sino que también tienen efectos directos sobre el intestino y sobre el ecosistema microbiano que vive en él. Por eso los periodos prolongados de estrés suelen acompañarse de síntomas digestivos como distensión abdominal, cambios en el tránsito intestinal, inflamación, malestar digestivo. Aquí el papel del nervio vago es como súper importante porque la conexión entre cerebro e intestino ocurre en gran parte gracias al nervio vago. Este nervio funciona como una autopista de información que conecta ambos órganos. Durante mucho tiempo se creyó que la información viajaba principalmente desde el cerebro hacia el intestino, pero ahora ya sabemos que gran parte de la información viaja en sentido contrario, desde el intestino hasta el cerebro. Por eso, el estado de nuestra microbiota puede influir en el estado de ánimo, la ansiedad, la capacidad de concentración, la percepción del estrés y el bienestar emocional. Qué importante. Ahora entendamos cómo mismo es el eje microbiota intestino-cerebro. La comunicación ocurre a través de múltiples vías. El sistema nervioso, como ya vimos, el nervio vago y el sistema nervioso entérico. El sistema endocrino, hormonas, eje hipotálamo, hipófisis adrenal, sistema inmunitario, citocinas, moléculas inflamatorias, microbiota, metabolitos, bacterianos, productos de la fermentación de alimentos, neuromoduladores producidos por microorganismos. Todo este intercambio forma lo que se conoce como el eje microbiota intestino-cerebro. Cada acción impacta esta red. Una de las ideas más potentes de todo este tema de la microbiota y el sistema nervioso y el cerebro es que todo lo que hacemos influye en esta red biológica. Por ejemplo, nuestra microbiota recibe información de lo que comemos, lo que bebemos, cuánto dormimos, cuánto nos movemos, nuestro nivel de estrés, nuestra relación con otras personas, nuestro entorno, nuestros pensamientos y emociones, como ya hemos visto durante todo este episodio, porque nada ocurre de forma aislada. La investigación actual sugiere que la microbiota podría estar involucrada en múltiples condiciones neurológicas y psicológicas, entre ellas la depresión, las migrañas, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del espectro autista, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer y esclerosis múltiple. Los científicos aún están investigando cuánto es causa y cuánto es consecuencia, pero existe consenso de que la microbiota participa activamente en estos procesos. Vamos a poner ahorita el ejemplo del Parkinson. El libro utiliza esta enfermedad de Parkinson para mostrar hasta qué punto intestino y cerebro están conectados. El Parkinson se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas que producen dopamina. La dopamina participa en la motivación, la recompensa, el movimiento, la capacidad de actuar y perseguir objetivos. Una de las hipótesis más interesantes es que ciertas alteraciones relacionadas con una proteína llamada alfa-sinucleína podría comenzar en el intestino y posteriormente propagarse hacia el cerebro. Esto ha llevado a muchos investigadores a estudiar el papel de la microbiota en el desarrollo de la enfermedad. La gran enseñanza de todas estas páginas es que nuestra salud mental, emocional y física no pueden entenderse por partes aisladas. Por favor, ya no más. El intestino no está separado del cerebro. Las emociones no están separadas del cuerpo. La microbiota no está separada de nuestra forma de vivir. Cada comida, cada pensamiento, cada nivel de estrés, cada relación, cada hábito envían información a esta red compleja que influye cómo nos sentimos, cómo pensamos y cómo funciona nuestro organismo. La ciencia moderna está confirmando algo que muchas tradiciones intuitivamente ya lo sospechaban. Lo que ocurre en una parte de nosotros termina repercutiendo en el todo. Al fin, esperamos que poco a poco vayan saliendo más estudios para todo esto, para poder comprenderlo y para que sea más fácil todo este proceso de nuestra salud, de alcanzar nuestra salud y nuestro bienestar. Ahora, ya para ir terminando, yo sé que ha sido mucha información. También tienen las notas para que puedan tener esto más a la mano y para que puedan comprender, el cerebro pueda comprender mejor todo esto. Vamos a ir por la piel, porque la piel es muy importante en todo este proceso. Este es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo y la piel nos separa del exterior con el interior, o sea, separa que entren cosas internamente a nosotros y viceversa, que salgan cosas hacia el exterior. Entonces hay un eje también intestino-cerebro-piel
Y ya en los años 30, Stokes y Phyllis Bury establecieron el concepto del eje intestino-cerebro-piel, imagínense, en los años 30, y relacionaron la depresión con la modificación de la flora intestinal y la inflamación cutánea. No puedo no hablar sobre la piel porque también fue algo que me intervino a mí, también fue algo que me afectó a mí en su momento. Yo tenía dermatitis cuando tenía el intestino permeable, cuando tenía la gastritis. Entonces, leer esto también fue game changing. Leer esto también fue, la verdad, muy importante para todo el proceso de que mi cerebro comprenda que todo estaba conectado. Entonces, hay muchas patologías digestivas que se acompañan de afectación cutánea y viceversa. Por ejemplo, en la enfermedad inflamatoria intestinal es frecuente la pioderma gangrenosa. En la psoriasis el intestino se puede inflamar. La dermatitis es la manifestación cutánea de la celiaquía, que también se asocia a alopecia y vitiligo. Ojo con esto. Hay muchas personas que tienen alopecia también. ¿Qué sucede en la dermatitis atópica? Que fue la dermatitis que yo tuve. Esta patología afecta de un 15 a 20% de las personas. Su componente genético afecta la producción de la filigrana, que es una proteína fundamental para la función de la barrera de la piel. También hay alteración de ciertos receptores que captan presencia de patógenos y la respuesta inmune de un tipo de glóbulos blancos que son los linfocitos Helper tipo 2. La disbiosis cutánea de la dermatitis atópica consiste en una disminución de la diversidad bacteriana en favor de la proliferación de muchos estafilococos, sobre todo el aureus. Entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra un exceso de bacterias inertes que no producen enfermedades, pero tampoco protegen. Entonces, esa es la dermatitis. Los probióticos que actúan en el intestino pueden modular el sistema inmunitario en un sentido antiinflamatorio. Entonces, así también se regulan los procesos inmunológicos de la piel, incluso su microbiota. No hay excusas para tratar la dermatitis solo con cremas o incluso medicamentos. Ahora hablemos del acné. El acné yo creo que es una enfermedad, podríamos llamarle así, que afecta en algún momento de nuestra vida a todos nosotros, a la mayoría de las personas de la sociedad. Además de la resistencia a la insulina y las alteraciones hormonales en el acné, hay cambios también en la microbiota, cutánea e intestinal. También tanto el gluten como los lácteos y por supuesto el azúcar son nefastos para muchas personas con acné. En el acné lo que pasa es que disminuyen las bifidobacterias intestinales y aumenta la permeabilidad intestinal. Entonces tratar el acné con anticonceptivos o con fármacos tóxicos como la isotretinoína, que es la que siempre recomiendan para el acné, que tampoco es una buena opción, no va a tener mucho sentido. Entonces, no es que no vaya a funcionar porque en su momento funciona, pero no va a la raíz del problema. Y si no vamos a la raíz del problema, ya saben que la enfermedad no va a sanar por completo. Y también esto puede provocar muchos efectos adversos no deseables. Entonces, tratar el acné con cambios en la alimentación, probióticos y algunos tratamientos atípicos sí tiene sentido. Aunque no es el camino más rápido, quizá ni el más fácil, porque todo este proceso de cambiar la alimentación, de cambiar los hábitos, es un proceso que requiere tiempo, que requiere valentía, que requiere mucho compromiso también. Pero es el proceso que nos va a llevar a nuestra sanación de raíz, de verdad. No sacamos nada tapando el parche, tapando el síntoma, cuando realmente hay una raíz detrás de todo eso. En el siglo XX, y bueno, también comprender que el acné también tiene una raíz emocional muy, muy fuerte. En el siglo XX, junto con los antibióticos y los avances en microbiología, surgió la obsesión por la limpieza y por la higiene. Aparte de todo lo que ya vino con... Esto tiene su parte positiva para evitar algunas infecciones y epidemias, pero nos hemos pasado de la raya. El lavado diario de la piel, el pelo con productos cosméticos, el uso de sustancias antibacterianas de forma indiscriminada empeora aún el problema. Vamos a poner un ejemplo normal de una mujer occidental en su día a día. Vamos a poner su rutina. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron que tenía que usar gel de ducha, shampoo, limpiador facial, tónico, hidratante corporal, serum, protector solar, primer, base de maquillaje, polvo, rímel, lápiz labial, lápiz de cejas, labial, blush, corrector de ojeras, spray fijador de maquillaje. O sea, es la mega rutina que nos dijeron que había que usar para que nuestra piel se vea hermosa. Además de eso, en la noche, más productos, la limpieza, el jabón. Aparte de todo eso, también tenemos el detergente con el que lavamos la ropa, con el que limpiamos el piso, con
O sea, estamos expuestos a tantas toxinas en nuestra piel literalmente diariamente. Y aquí hay algo que yo les quiero aconsejar como mujer, de mujer a mujer. No necesitas más productos para que tu piel se vea hermosa, linda, tersa. Solo necesitas liberar las emociones estancadas en tu cuerpo, alimentarte bien, controlar el estrés, los niveles de cortisol, incluso la glucosa en sangre, y tu piel se va a ver hermosa. No necesitas una mega rutina de skincare, no necesitas los mega tratamientos en la estética, no necesitas eso. Yo desde hace algún tiempo que dejé de verdad de usar cremas, serums, ácidos para la piel, no uso nada en mi piel. Solamente uso una crema de sebo de vaca. Y esa es mi hidratación. Ni siquiera uso protector solar. Y esto es algo que deberíamos llegar todas. Es un proceso, claramente, pero es que hay tantos tóxicos en todos los... Y aquí les quiero hacer una recomendación. Hay una aplicación que se las voy a dejar en las notas, para que se descarguen las notas, que viene con un escaneo, que viene con un escaneador de códigos QR. Cuando tú escaneas el código QR, y creo que les voy a dejar por aquí una foto para que vean cómo se ve. Ustedes escanean el código QR de los productos que usan diariamente en su piel, que pueden ser cosméticos, shampoos, jabones, todo lo que sea para la piel que se usa en el diario. Ustedes escanean el código y esa aplicación les va a dar lo tóxico que es ese producto. Y en calificación de 1 al 20 les va a decir qué tan malo es que lo usen. He estado haciendo la prueba con algunos productos. Estoy haciendo como una base de productos para poder darles dentro de Evítate para que vean cuáles son los más tóxicos. He estado usando esta aplicación desde hace más de unas semanas y ya tengo bastante portafolio de productos, pero hagan ustedes la prueba para que vean. Descárguense la aplicación, se las voy a dejar en las notas para que tengan el nombre de la aplicación y empiecen a escanear los productos que ya tienen en su casa. Se van a sorprender de todo lo que está ingresando a ustedes, porque son tóxicos para el ser humano. La mayoría tienen disruptores hormonales, disruptores endocrinos, que son los que nos afectan en un montón de procesos internos del cuerpo. Y todos esos productos que estamos usando a diario nos están afectando y nosotros usándolos como si fueran, wow, la gran cosa. Hay productos que tienen calificación en 0, solo para que nos hagamos un poco más conscientes de lo que estamos poniendo en nuestro día a día. Entonces, si queremos cuidar nuestra piel, nuestra microbiota, nuestra salud, tomemos más en cuenta y seamos más conscientes de todo lo que está ingresando en nuestro cuerpo a diario. No necesitas miles de cremas, no necesitas eso, solo necesitas liberación emocional, buena alimentación, buenos hábitos, nada más. Entonces, realmente puede parecer una exageración todo esto, pero es que estamos expuestos y nos dijeron que tenemos que tener la mega rutina de skincare, la mega rutina de la noche, y no es así. Una gran parte de la patología cutánea expresa el estado interno del cuerpo. La piel reacciona ante las agresiones tanto internas como externas y se va a inflamar. La inflamación de bajo grado, las enfermedades autoinmunes o la patología intestinal a menudo se van a expresar a través de la piel. Se estima que en el 2017 la industria cosmética tuvo unos ingresos de $300 mil millones y en el 2019 la cifra subió a $532 mil millones. Esto sin incluir los centros de estética, de depilación, tatuajes, ni tampoco los fármacos de uso tópico. Y a pesar de todos estos cuidados, entre comillas, cada vez más personas sufren de acné, dermatitis atópica, eczemas diversos y cáncer de piel. El patrón inadecuado de la exposición solar también influye. Es paradójico que nos pasamos horas intentando broncearnos debajo del sol, pero no nos queremos dar al sol diariamente y estamos cubiertos con protector solar todo el tiempo para que el sol no nos dé. Y así tenemos una deficiencia de vitamina D. La vitamina D no solamente nos protege para el cáncer de piel, sino también para otros tipos de cáncer. Es importante entender que no tenemos que darnos al sol demasiado tiempo, con 15 minutos, exagerando, a veces 5 minutos al día que te des al sol sin protector solar en la mañana, no a horas en las que el sol es muy fuerte, es suficiente para que tus reservas de vitamina D vayan aumentando. El cuidado de la piel comienza desde adentro, desde la alimentación, evitar tóxicos, y es paradójico que cuanto más nos protegemos del sol,
más cáncer de piel se está diagnosticando año a año. Entonces hay que también ver esa parte y entender todo esto. Incluso yo he leído, no dice aquí en el libro, pero yo he leído artículos donde dice que el protector solar incluso es uno de los causantes de los cánceres de piel, dependiendo claramente cuál usamos. El cuidado de la piel comienza desde adentro. La alimentación, evitar tóxicos como el tabaco o el alcohol, vivir en un entorno con escasa contaminación atmosférica sería lo ideal. La actividad física al aire libre, en entornos naturales, es la gran medicina preventiva y curativa para cualquier órgano o tejido del cuerpo y por supuesto también para la piel. Respetar la piel implica llevar ropa de fibras naturales. Muchas fibras sintéticas como la ropa deportiva contienen también disruptores endocrinos. La depilación por cualquier método también supone un desequilibrio y ella recomienda no proceder el depilado completo en la zona genital para mantener un cierto grado de protección contra las infecciones en esa zona. La exposición solar fuera de horas centrales en el día en una actividad habitual no requieren de protección solar y no es recomendable tumbarse horas para broncearnos en la playa, en la piscina, etc. Ahora vamos con el último tema, que esto es algo que es muy recurrente también en nosotras las mujeres y he tenido también muchos casos de estos, que es las molestias femeninas que tenemos como mujeres. El equilibrio de bacterias en la vagina es importante para la salud sexual y reproductiva en condiciones normales. El equilibrio de bacterias en la vagina es importante para la salud sexual y reproductiva. Y en condiciones normales hay cándida, pero en una forma en la que no genera enfermedad. Pero cuando el ecosistema se altera, la cándida se vuelve molesta y se produce la candidiasis, que es la típica infección vaginal que tenemos por hongos. Y esto sucede mucho cuando hay disbiosis. Esta vez que tomé antibióticos me dio cándida y ahí también fue otra razón por la cual entendí el daño que me hicieron los antibióticos en mi cuerpo. La microbiota vaginal va a cambiar su composición en respuesta a relaciones sexuales, a menstruaciones, a la toma de tratamientos hormonales, a la toma de antibióticos, al momento del ciclo en el que te encuentres, la edad y las duchas vaginales. Los antibióticos son particularmente malos para el equilibrio de la microbiota vaginal. Como lo dije, tener una microbiota vaginal saludable protege contra el cáncer de cuello uterino y protege contra el cáncer de cuello uterino cuando hay presencia de papiloma humano. Entonces, qué importante también es esto. Y viceversa, la disbiosis vaginal interactúa de forma desfavorable junto a este virus. Ella cuenta que tiene una colega que se curó y terminó de sanar su cistitis. En lugar de tomar antibióticos, tomó probióticos y aceites esenciales. Otra vez se repite lo mismo. Para poder recuperar su microbiota buena, recurrió a un jabón respetuoso que contenía aceite de coco, gotas de árbol de té y unas setas medicinales que permiten controlar las bacterias malas sin dañar a las bacterias buenas. Así que creo que con todo esto nos quedamos con que hay cómo hacer mucho más que tomar un medicamento. Hay que encontrar la raíz de la enfermedad. Hay que empoderarnos. En nuestra salud hay que llegar al nivel 5 o 6 de empoderamiento. Tenemos que cambiar nuestros hábitos, nuestra alimentación. Tenemos que integrar la liberación emocional. Tenemos que entender también todo lo que está sucediendo dentro de nosotros para poder llegar a alcanzar este bienestar tan anhelado, esta longevidad, para poder dar un mejor futuro a nivel de salud y bienestar a nuestros hijos. Y realmente todo lo que vimos durante este episodio. Y así que en el próximo episodio, que es el último de esta serie, vamos a ver las soluciones. Las soluciones para todo esto, qué se puede hacer, qué no, qué se recomienda. Y espero que se recomienda. Así que espero que estén atentos también al próximo episodio. Va a salir muy pronto. Y así que espero que estén atentos también al próximo episodio. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de todo esto que estoy compartiendo. Gracias por acompañarme. También creo que estos episodios son el resultado de toda la búsqueda que vine haciendo durante tantos años para poder entender cómo sanarme a mí misma, y el hecho que pueda ayudar a más mujeres a hacerlo, el hecho que les pueda dar esta información, el hecho que haya llegado a mí este libro, el hecho que lo pueda estudiar y dar mi punto de vista, para mí es muy gratificante. Siento que mi alma se siente llena. Así que gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie y el último.